Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a nuestro séptimo tema del curso bíblico. El día de hoy, pues retomamos precisamente nuestro estudio con el tema que se titula Los jueces y la fuerza de Sansón. Te pido que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos nosotros comprender cada día mejor qué es la voluntad de Dios por medio de su palabra. Estos temas que estamos viendo sin duda, yo creo que hasta el momento muchos de nosotros a lo mejor nos hemos identificado con varios personajes o varias situaciones. Y la idea es que esta palabra vaya penetrando en nuestro corazón y pueda volverse pues vida, que podamos nosotros empezar a hacer vida la palabra de Dios en nuestra propia vida. Iniciemos pues, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy quisiera iniciar este tema bíblico rezando el Salmo 118. Te pido que desde tu casa me acompañes a hacerlo y que podamos juntos ponernos en las manos de Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que honran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda. Yo canto al Señor que me da fuerzas. Él es mi Salvador. Te doy gracias y te alabo por tu grandeza, porque tú eres mi Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te pedimos que en esta noche derrames sobre cada uno de nosotros tu gran amor y tu infinita misericordia. Ayúdanos a ser siempre fieles a tu palabra, pero sobre todo en los momentos de dificultad, de desesperación, podamos poner nosotros nuestro corazón para que podamos confiar en ti, que eres la fuente de toda paz y tranquilidad en medio de las adversidades o conflictos que podamos tener. Te pedimos que al escuchar tu palabra nos recuerdes siempre que tú estás a nuestro lado y que nunca estamos solos, que tú siempre escuchas el clamor de tus hijos. Por eso, Señor, nos ponemos en los brazos de tu Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, queridos hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema que se titula Los jueces y la fuerza de Sansón. En este tema, sin duda, vamos a darnos cuenta cómo es que por fin este pueblo que salió de Egipto, que Dios los ayudó, que Dios los liberó, llegan a la tierra prometida. Pero cuando llegan a la tierra prometida, el corazón del hombre nuevamente se empieza a pervertir, se empieza a desviar del corazón de Dios y empiezan a tener otros dioses, a idolatrarlos, que sin duda ya vimos que en la sesión pasada que la idolatría es poner en lugar de Dios personas, acciones o objetos en lugar de Dios. Y es lo que le pasó a estos hombres. Dios les promete, les da la tierra prometida y al momento de tenerlo todo, se olvidan de Dios. Y nuevamente, cuando alguien se aparta de Dios, cuando alguien se olvida de Dios, él mismo busca su sufrimiento o él mismo busca precisamente pues aquellas cosas que le van dañando en la vida. Por eso vamos a empezar a ver el libro de Josué, el libro de Jueces, pero anteriormente pues nosotros tenemos algunos libros, ¿no? Que no alcanzamos a ver, pero que sin duda vamos a darnos cuenta
rápidamente de qué trata esos libros. Uno de los libros que nosotros no vimos por el momento fue el libro de Levítico. Y este libro se deriva precisamente del nombre de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví. El libro da todas las leyes y regulaciones concernientes a los rituales y a las ceremonias. Prácticamente el libro del Deuteronomio y el libro del Levítico son los que van a manifestar lo que son las leyes precisamente que Dios manda para una buena convivencia o acerca del que el pueblo iba interpretando para poder agradar a Dios. Por eso la presencia de Dios en medio de su pueblo requiere una reorganización de toda la vida en función de una fundamental exigencia de pureza y santidad. Este es el objetivo principal del Levítico, porque marca estas reglas principalmente para que este pueblo que es necio, que es rebelde, este pueblo que se olvida tan fácil de Dios, pudiera tener una estructura en el cual, pues, haciendo los actos con conciencia y con un sentido, pudieran tener una pureza y santidad. En este libro vamos a encontrar que se encuentran organizados de los capítulos del 1 al 27 y se encuentran organizados como qué van a hacer en caso de los sacrificios, la inauguración del culto, las leyes de pureza y de impureza, la ley de santidad, y va a haber un apéndice sobre la pureza y la impureza en ciertos actos. En el libro de Números, aunque no lo vimos más que, o no profundizamos completamente como los demás temas, hemos ocupado algunas reglas de Levítico o unos pasajes de Levítico, de Números o de Deuteronomio. En el libro de Números, los israelitas vagaron nos va a enseñar cómo es que los israelitas vagaron por el desierto 40 años antes de entrar a la tierra de Canaán, es decir, la tierra prometida. Y el nombre del libro se deriva de los dos censos tomados en el tiempo en el desierto. Pasaron 40 años, es decir, toda una generación, y de ahí toma precisamente el nombre de Números. Este libro va a manifestar cómo es el caminar de Dios y cómo Dios se presenta en la tienda del encuentro y en medio del campamento de Israel. Cuando nosotros leemos este libro vamos a ver cómo precisamente en esos 40 años Dios siempre estuvo acompañando a este pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Una de las manifestaciones que da precisamente es, cada vez que acampaban los seguía una nube que era la presencia de Dios, es decir, la bendición, la presencia, el acompañamiento de Dios siempre estuvo con ellos. Cuando avanzaba la nube, los hombres avanzaban y seguían caminando. Es decir, la presencia de Dios siempre estuvo ahí presente. Y finalmente, como les decía, el libro del Deuteronomio es donde Moisés va a dar 3 discursos de despedida antes de morir. Aunque Moisés fue el iniciador, aunque Dios le dio la misión de liberar a este pueblo, recordemos que Moisés dudó de las instrucciones de Dios y por este pequeño acto de haber pegado una vez más a la roca para que brotara agua y haber desconfiado de Dios y haber sometido a la presión de los demás, pues ya no alcanzó él a entrar a la tierra prometida. Simplemente él lo vio desde lejos, pero él no va a poder estar en la tierra prometida precisamente por haber desconfiado de Dios. Por eso en este libro del Deuteronomio, como les decía, si lo leemos, vamos a encontrar 3 discursos de despedida de Moisés antes de morir, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, y va a ver cómo precisamente va a ser todo el repaso de todas las leyes que Dios dio a su pueblo. El nombre del libro viene de ese repaso, o decir, segunda ley. Por eso vamos a iniciar nuestro tema, queridos hermanos, en este contexto donde pasan estos hombres 40 años luchando, sobreviviendo para llegar a la tierra prometida. Recordemos que llega un momento en que Dios los libera, en que ellos dicen, Señor, haremos todo lo que tú digas, haremos precisamente, Dios hace su alianza con ellos, y ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Y incluso les entrega la ley, las tablas de la ley, los mandamientos, y vemos que este pueblo se pervirtió, ¿no? Empezó a adorar a un becerro de oro, empezó a tener otros dioses, y es donde causa el enojo, la ira de Dios, al ver que se ha corrompido este pueblo.
Pero a pesar de todo esto, Dios los sigue bendiciendo y los sigue acompañando. Recordemos que estos hombres tenían hambre, tenían sed, y Dios en su divina providencia, que escuchaba a este pueblo, pues les mandó codornices, les mandó el maná del cielo, les mandó agua. Pero veíamos que el hombre, dice, prefería estar nuevamente como esclavos, amargado la vida, porque querían comer de esas sobras que caían de las ollas de carne, ¿no? Eh, y así fue durante el transcurso de esos 40 años, vivieron un momento de reflexión, un momento de preparación para entrar a la tierra prometida, para entrar precisamente a esta tierra que Dios les prometió antes de salir de Egipto, por el cual fue el motivo de que Dios los liberó. Moisés deja al pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida. Como les digo, él no pudo entrar, simplemente los acompañó y la pudo ver desde lejos después de haberlos liberado de Egipto. Moisés muere y va a dejar un sucesor que es un joven que va a tener una gran responsabilidad. Entonces, a partir de ahí continúa la historia de la salvación que Dios va teniendo con este pueblo de Israel. Por eso viene la primera pregunta: ¿quiénes son los jueces? Vamos a empezar a ver el tema de los jueces y nace entonces la pregunta: ¿quiénes fueron los jueces? Y vamos a darnos cuenta que estos personajes van a sobresalir en la historia del pueblo de Israel. Se tratan de algunos caudillos a los que los libros de la Escritura, conocidos como libros históricos, denominan con el nombre de jueces. Van a ser 12 jueces que nos va a hablar en estos pasajes, donde vamos a ver cómo es que fueron sumamente fieles a Dios, a excepción de uno que es Sansón, que vamos a ver precisamente más adelante, y que sobresalieron más bien por su vida de entrega, de servicio, que eran hombres comunes, pero que Dios los eligió para que nuevamente pudiera liberar a sus hermanos de la opresión, de los mismos castigos que ellos mismos se habían encomendado. Como hemos dicho varias veces en este curso, el Señor va a realizar proezas por medio de los hombres y mujeres que le son fieles, y todo lo hace por amor a su pueblo. Recordemos que lo que más ama a Dios es el hombre, lo que más ama a Dios es el pueblo que ha elegido y que ha prometido que los va a acompañar en cada momento de su vida, y por eso hace Dios ese tipo de cosas. En el camino histórico de este pueblo de Israel que emprende hacia la tierra prometida, van a aparecer los jueces. La mayoría de ellos van a ser arriesgados, valientes, sobre todo llenos de fe. Y sin duda hoy también el mundo necesita de líderes dotados de cualidades extraordinarias para esta misión. ¿Cuáles son estas cualidades extraordinarias que se necesita hoy en el mundo? Simplemente escuchar a Dios, simplemente confiar en Dios, simplemente ver las necesidades de los demás y no quedarse con los brazos cruzados, sino que a pesar de los compromisos y dificultades que podamos tener, nos atrevamos a hacer algo por nuestros hermanos. Pues recordemos que desde el principio Dios manifiesta el amor. Bueno, que desde un principio nos parecemos en Dios en la capacidad de amar. Por eso vamos a darnos cuenta que en el transcurso de todo esto Dios siempre va a acompañar a su pueblo. Y este pueblo precisamente somos nosotros. Como les decía, vamos entonces a ver nuestra primera cita bíblica, que es del libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Del libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 2 y versículos del 5 al 11. Escuchemos con atención, por favor. Dice así la palabra de Dios. Después de que murió Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe de cruzar el río Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes. Nadie te podrá derrotar en toda tu tierra. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten valor y firmeza, tú que vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengan mucho valor y firmeza, que cumplas toda la ley
de que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué le dio órdenes a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nos va a dar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda en este pasaje bíblico vemos cómo pues ya Moisés muere, no logra entrar a la tierra prometida y entonces Dios escoge una nueva persona para que continúe con esta misión. Pero ¿qué misión y qué tan difícil le toca cumplir a Josué? Recordemos cómo era este pueblo. Era un pueblo completamente rebelde, un pueblo completamente que hablaba mal a las espaldas de Moisés y de Aarón, un pueblo que estaba en cierta forma propenso siempre a la idolatría, un pueblo que siempre hablaba mal de Dios, un pueblo que dudaba de Dios, un pueblo que siempre quería regresar a su vida de antes, a pesar de que viviera en amargura, en tristeza, en soledad, en grandes trabajos. Era un pueblo completamente desobediente. Y si yo les preguntara a ustedes si ustedes harían cargo, no sé, de algunos niños que son bien traviesos, que a lo mejor tienen muchos vicios de alcoholismo, de drogadicción, son conflictivos, son situaciones, no sé, muy complicadas y muy difíciles. Si les dijera a Dios, a lo mejor, hazte cargo de estos jóvenes o de estos niños, muchos de nosotros seguramente diríamos que no. Conociendo toda la historia, si con trabajo tengo a mis hijos, ¿cómo me voy a aventar el compromiso de alguien más? Pues precisamente así le pasó a Josué. Imagínense la carga de seguir llevando a este pueblo rebelde, este pueblo que tantas cosas había hecho durante 40 años, y Dios te elige para que continúes con su misión. Y es así precisamente lo que podemos observar en Josué. En Josué había esa disposición, esa amabilidad, que a pesar de que se veían las cosas tan difíciles, tan crueles, tan no un futuro, pues simplemente él dispuso a continuar con la voluntad de Dios. Por eso Dios va a encomendar a cada uno una misión. Y esa misión, como les he dicho, no solamente es que nosotros tomemos cursos bíblicos, que estemos en un grupo, que participemos solamente escuchando, porque precisamente la misión está allá afuera en aquellos que aún no conocen a Dios, y me refiero a que no conocen a Dios porque no se les ha mostrado el amor de Dios por medio de nuestras acciones, no se les ha mostrado a Dios precisamente con un testimonio que sea agradable ante los ojos de los demás. Muchos de nosotros, por lo mejor, no hemos tenido precisamente muchos aciertos, y es lo que hoy Dios nos invita precisamente a que veamos cuál es nuestra misión, que hoy Dios nos llama en medio de este pueblo, en medio de nuestros hermanos que no escuchan, que no se acercan, que viven en pecado, que hacen cosas malas en el sentido de que causan daño a los demás. Algunos, Dios a este tipo de hermanos nos envía para compartir precisamente este amor y esta misericordia. Después de 40 años de pruebas y de luchas en el desierto de Israel, va a vivir una larga jornada vivió una larga jornada de trabajos y de purificación. Sin duda, en este transcurso en que Dios elige a Josué, se va dando cuenta precisamente que tiene que confiarle la misión a alguien más. Y para nosotros precisamente en este contexto de la pandemia, en este contexto de nuestra vida familiar, de nuestra sociedad, hoy nos encomienda precisamente a que continuemos con esta misión de hacer llegar a los demás a la tierra prometida. Para nosotros esta tierra prometida que hoy queremos alcanzar, pues sin duda es la vida eterna. El pueblo de Israel conquistará la tierra prometida con gran esfuerzo y ayuda de Dios.
Las dos fuerzas van a ser complementarias y no opuestas. Por esto nos estamos preparando el corazón para dejar actuar a Dios y luchar con nuestras propias fuerzas, porque Dios elige a personas ordinarias, no personas extraordinarias, sino personas que tienen esa disponibilidad de seguir con la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esto quiere decir que Dios no va a sustituir el esfuerzo del hombre, ni el hombre puede prescindir de Dios. Tanto la fuerza de Dios como la fuerza del hombre, como la fuerza de nosotros, tiene que ser precisamente complementarias para continuar con esta misión que Dios nos va dando a cada uno de nosotros. Ya vimos precisamente que una de las cosas importantes que Dios le encomendaba a Josué es que le hacía la promesa de que él siempre iba a estar con él, que nunca los iba a abandonar, que incluso él iba a ser el que iba a repartir la tierra que les había prometido a su pueblo. Es el que iba a dirigir, es el que los iba a guiar, pero sobre todo les da este consejo. Repite siempre lo que dice el libro de la ley. Medita en él día y noche para que hagas siempre lo que te ordene. En pocas palabras, el consejo que le da Dios a Josué en esta difícil misión de la vida es que siempre tenga presente la palabra de Dios para que no se desvíe en el camino, porque cuando uno se olvida de la palabra de Dios, es muy fácil precisamente que entre el desánimo, que entren los conflictos, que incluso nos olvidemos precisamente de Dios. Y precisamente con este ánimo Josué va a este pueblo, le dice, vayan y prepárense porque en 3 días vamos a cruzar el río Jordán para continuar con la misión que Dios nos tiene. Por eso nosotros hoy aquí nos estamos preparando con la palabra de Dios para continuar con esa misión, para que tengamos confianza, para que podamos nosotros seguir con todo lo que Dios nos encarga en esta vida. Vamos a ver cómo continúa este pueblo de Dios en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Del libro de Josué, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y dice así, hermanos. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda, el agua que venía desde arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse, bastante lejos en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que terminó. Así se dividió el agua del río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían en medio del Jordán, firmes en terreno seco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, vamos a darnos cuenta que después de esos 40 años que pasaron en el desierto, que significa una purificación, que significa toda una vida para prepararse a entrar a la tierra prometida, algo que vamos a darnos cuenta es que Dios nunca los dejó. Iban acompañados precisamente de los sacerdotes, iban acompañados precisamente de la arca de la alianza, que como les decía, para ellos significaba la misma presencia de Dios. El arca de la alianza era para el pueblo, era la prueba fehaciente del poder de Dios, signo de la presencia de Dios que los había sacado de Egipto. ¿Qué contenía esta arca de la alianza? Simplemente 3 cosas, hermanos. Las tablas de la ley o los mandamientos, el bastón de Moisés y algunos, el maná que bajó del cielo. Y vamos a darnos cuenta que tan solo con llevar con ellos el arca de la alianza, que significaba la presencia de Dios, a este pueblo le daba la convicción de que Dios seguía obrando en su favor, que Dios seguía haciendo milagros en su favor. Comprendemos también hoy que tanto el Dios, como decía, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el mismo Padre de Jesucristo, nos acompaña en este caminar de la vida.
Él va a ser nuestro refugio, nuestra fortaleza. Por eso decía el Salmo 118, Señor, tú nunca nos abandonas, confiamos en ti. Nos podrán hacer tantas cosas malas, podrán pasarnos tantas pruebas, pero yo confío en ti. Por eso este pueblo que iba hacia la tierra prometida, que era el pueblo de Dios, hoy en día somos nosotros la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, en el cual nosotros también contamos con esa presencia real, aunque misteriosa, no como el arca de la alianza, sino en la misma presencia real de Jesucristo, que es la Eucaristía. Por eso en cada iglesia contamos con los sagrarios. El sagrario es el lugar donde se guarda el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a darnos cuenta que esto es algo mucho mejor que lo que conservaba Israel en el arca de la alianza. En cada sagrario está el santísimo sacramento del altar, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él es nuestro maná, nuestro alimento. Él es el quien cumple su promesa, acompañándonos hasta los últimos días. Él es el que nos va a dar la fuerza para seguir en este mundo, en medio de sus luchas o en medio de sus dificultades. Por eso vamos a darnos cuenta que a pesar de todo esto que pasaron en este pueblo, el mismo Dios, como decía, de Abraham, de Jacob, de Isaac, es el que sigue haciendo grandes prodigios hoy en cada una de nuestras propias vidas. Es el mismo el que va a encaminar nuestras vidas para que nosotros podamos encontrarnos ante la presencia de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo precisamente necesitamos de la fuerza de Dios y de nuestras propias fuerzas para poder seguir adelante. Por eso, dentro de esta tierra prometida, vemos que que caminaban en medio del arca de la alianza, Dios seguía haciendo milagros, hizo nuevamente que se dividiera el agua, y cuando nosotros estamos en medio o en camino con Dios, Dios seguirá haciendo milagros en nuestra propia vida. Por eso vamos a darnos cuenta de la importancia de cómo es que Dios siempre acompañaba a este pueblo y cómo es importante que nosotros sigamos las instrucciones que Dios va mandando por medio de sus dirigentes. Por eso en el libro de Josué capítulo 6, versículos del 1 al 20, vamos a ver cómo es que llegan ya ante la tierra prometida y ellos sin ninguna arma, sin nada que tuvieran para defenderse porque esa tierra prometida estaba ocupada, más que llevaban la única arma que era la presencia misma de Dios por medio del arca de la alianza, Dios les va a entregar esta tierra prometida. Por eso dice así el libro de Josué capítulo 6 versículos del 1 al 20. Nadie podía entrar ni salir de Jericó, pues había cerrado las puertas de la ciudad para defenderla de los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, con su rey y sus soldados. Ustedes, soldados israelitas, den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza, cada uno con una trompeta de cuerno de carnero, y el 7º día darán 7 vueltas en la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando ustedes oigan las trompetas, dan un toque especial. Griten con todas sus fuerzas, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces cada uno deberá avanzar directamente contra la ciudad. Josué llamó a los sacerdotes y le dijo, lleven el arca de la alianza del Señor, y 7 de ustedes vayan delante de ella, con trompetas de cuerno de carnero. Y el pueblo le dijo, vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los hombres de combate que vayan delante del arca del Señor. Todos hicieron lo que Josué les mandó. 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca los seguía. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin cesar. Pero al ejército de Josué le ordenó que marchara en silencio, hasta el momento en que él les diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, Josué se levantó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor.
Los 7 sacerdotes iban delante del arca del Señor, sin dejar de caminar ni de tocar sus trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos, y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento, y durante 6 días hicieron lo mismo. Al séptimo día se levantaron de madrugada y marcharon alrededor de la ciudad, como lo había hecho antes, pero ese día le dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada a completa destrucción, porque el Señor así lo ordenó. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que mandamos. En cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que haya en la ciudad, y que el Señor ha consagrado a la destrucción, pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. La gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello, y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, todo este relato que hemos escuchado es muy importante que tomáramos conciencia de ellos. La tierra prometida no estaba libre, estaba habitada. Era un territorio en la que habitaban varios pueblos cananeos. Una de las primeras ciudades a las que arribaron los israelitas fue precisamente Jericó, amurallada y bien protegida contra los ataques de los enemigos. Imagínense, precisamente esta ciudad tenía todo un ejército para defenderse, y este pueblo simplemente lo único que hizo fue seguir las instrucciones que Dios había señalado a Josué para que pasara a propiedad de este pueblo de Israel esta tierra prometida. Y luego de que este pueblo obedeciera perfectamente, sus planes se les entregaría. Podemos darnos cuenta que al seguir las instrucciones dictadas por Josué, son, pues podría ser como que ridículas o escandalosas, pues no tenía ningún sentido o significado dar vueltas alrededor durante 7 días, que sonaran las trompetas, simplemente gritar, y ya con esto iban a obtener esta tierra prometida. Pues no contaban este pueblo con ejército ni armas para enfrentar a una ciudad guerrera ni amurallada. Lo único con lo que contaban era la misma presencia de Dios. Por eso podemos darnos cuenta que cuando uno tiene la presencia de Dios, cuando deja que Dios los acompañe, cuando sigue las instrucciones o sigue lo que Dios nos va pidiendo cada uno de nosotros, no hay nada imposible que no podamos hacer. Por eso Dios, al momento de dar estas instrucciones, estos hombres le dio miedo porque sabían que lo que los acompañaba era el mismo Dios que los había sacado de Egipto, que los había hecho grandes milagros. Y sin duda, por eso es que este pueblo de Israel vence a Jericó por la obediencia a la voluntad divina. Y esto sin duda, vamos a darnos cuenta que algo significativo es que precisamente llevaban el arca de la alianza enfrente, es decir, llevaban a Dios por delante, porque es Dios el que va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros decimos: quítate porque me estorbas. A veces queremos hacer las cosas sin Dios. A veces queremos hacer las cosas sin antes consultarlas con Dios. Y es por eso donde vienen los tropiezos, es precisamente donde vienen las equivocaciones, donde vienen los errores, porque antes de hacer cualquier cosa, ¿cuántos de nosotros le hemos preguntado si es lo que Dios quiere? ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido para saber que todo lo que estamos nosotros viviendo o tomando las decisiones será voluntad de Dios? ¿O lo ponemos en las manos de Dios? Por eso este pueblo simplemente se ganó la tierra prometida, simplemente obedeciendo las instrucciones que Dios dio a Josué.
Hoy en día también tenemos dirigentes. Hoy en día precisamente hay que dejarnos acompañar por aquellos que también buscan que lleguemos a la tierra prometida. Esa tierra prometida que tuvo este pueblo de Israel es diferente a la de nosotros. Nosotros sabemos que la tierra prometida es la vida eterna. Y por eso nosotros debemos dejarnos acompañar, debemos dejarnos dirigir, precisamente por esa preocupación de que todo hombre quiere que se salve. Por eso Dios nos dio esa capacidad de discernir cuando es voluntad de Dios o cuando es capricho de cada uno de nosotros. Por eso vamos a, como dice un pensamiento del Padre Luis, dice, la verdadera felicidad cuesta. Por esto nunca hay que desesperarnos y sobre todo hay que mantener siempre la confianza en Dios. Él siempre nos va a acompañar, Él es el que nos va a dar las gracias necesarias para perseverar, Él es el que nos va a hacer saborear los dulces frutos de mantener precisamente esta amistad con Dios. El punto clave que tuvo este pueblo es que sin duda supo que siempre Dios estaba con ellos, que Dios había hecho prodigios con ellos. Por eso yo les digo, hagan su historia de vida, vean cómo es que Dios a lo largo de su vida siempre los ha acompañado y ha hecho precisamente grandes milagros. Y sobre todo que nosotros, como les decía, Dios no quiere personas buenas, porque personas buenas hay muchos en el mundo. Lo que Dios quiere es que sigamos perseverando para hacer el bien. Precisamente que sigamos perseverando para alcanzar la vida eterna, que sigamos perseverando precisamente con la ayuda de Dios para todos alcanzar la salvación que cada uno de nosotros seguramente desea. Vamos a ver qué pasa ya. Dios les entregó esta tierra prometida, les dio todo lo que tenía y pertenecía. Josué empieza a repartir como le había dicho en un principio Dios, a estas 12 tribus de Israel, porque este pueblo que liberó Dios de Egipto, recordemos que viene de esas 12 tribus de Israel. Y precisamente Josué, al llegar a la tierra prometida y tomar posesión de ella, empieza a repartir esos territorios a este pueblo de Israel. Pero pues lamentablemente vamos a darnos cuenta que después de que obtienen lo que Dios les había prometido, después de que obtienen todas las bendiciones de Dios, llega un momento en que se empiezan a olvidar de Dios. Y es donde empieza a tener precisamente los problemas y los conflictos nuevamente en este pueblo de Israel. Por eso vamos a leer el libro de Josué capítulo 24, versículos del 14 al 24. Y dice así: Por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo: No permita el Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros de Egipto y a nuestros antepasados, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el camino, cuando pasábamos entre tantos pueblos. Él echó delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino, y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo: Ustedes no van a poder servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y los pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal, y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le contestó: Eso no va a pasar. Nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo: Ustedes son sus propios testigos de lo que han escogido servir al Señor.
Lo somos, respondieron ellos. Le dijo Josué: quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes, y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda podemos darnos cuenta cómo antes de partir, precisamente Josué dice: a ver, ya tenemos la tierra prometida, ya Dios nos ha dado todo, pero hay un pequeño detalle que siempre tenemos que recordar, que todo esto lo tenemos por el único Dios verdadero, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Moisés, aquel que nos liberó, aquel que nos ha hecho. Por eso, antes de empezar a tomar parte de los goces o de las alegrías que Dios va a dar, piensen bien si realmente van a servir al único Dios verdadero. Y nuevamente la historia vuelve a repetirse. Los hombres dijeron: sí, haremos todo lo que Él diga. ¿Cómo vamos a traicionar a Dios? Y 3 páginas después vamos a darnos cuenta cómo este pueblo se olvida precisamente de todos los bienes que Dios ha hecho en favor de ellos. Por eso, una vez que tomaron posesión de la tierra, las 12 tribus de Israel se la repartieron equitativamente. No tenían un gobierno que los unificara. Su única ley era la ley divina, que había quedado grabada en las tablas de piedra. Las tribus estaban unidas en el Dios que se servían y obedecían, y al mismo tiempo que se mantenían como pueblo fuerte y vigoroso. Vamos a darnos cuenta que la prosperidad los acompaña y la paz los acompañaba, y ellos debían reconocer que pues no eran otros dioses, sino era el Dios verdadero, el Dios de Jacob, de Abraham, que los llevaba adelante. Él les prometió a Abraham que los llevaría a esta tierra y que los condujo a este pueblo en medio del desierto, y que ahora han tomado posesión precisamente de ellas. Vamos a darnos cuenta cómo el pueblo libremente quiere depender de Dios, pues entiende que es lo que los ha llevado a la victoria, que los ha sacado de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento, de la amargura. Y esta elección para hoy en día en los hombres, pues es seguir trabajando para mantener la fe en este Dios verdadero. Vamos a darnos cuenta que lo único que unía precisamente a esas 12 tribus de Israel, como ya les había dicho, no había gobierno, no había ley, simplemente era la palabra de Dios, la ley de Dios. Y esto hacía que ellos fueran un pueblo fuerte y vigoroso. Lo que nos hace fuertes es la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo pierde la fe, el pueblo se divide y el enemigo se aprovecha. Por eso dice: divide y vencerás. Olvídate de Dios, apártate de Dios, y por eso a veces las dificultades y los problemas de la vida nos terminan absorbiendo. ¿Qué es lo que mantenía unido a este pueblo? Simplemente la ley, simplemente la palabra de Dios. Cuando hoy ellos se deciden apartar de Dios, es cuando entran los conflictos. Y es lo que vamos a ver qué es lo que pasaba. Vamos a ver el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 y del 11 al 20. Dice así. Pongamos mucha atención a esto porque es la parte central. Dice: cuando José se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerle frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en contra y les iba mal, según Él mismo se los había anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los liberara de quienes los despojaban.
Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también los ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: Esta gente rompe la alianza que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí sin duda ya podemos darnos cuenta cómo precisamente ya entramos en el nuevo libro de Jueces, donde narra precisamente todos los pormenores acerca del pueblo de Israel en las tierras cananeas, en la tierra prometida. Y vamos a darnos cuenta que esta etapa de la historia de la salvación se distingue por la participación de los caudillos. ¿Quién eran esos caudillos? Pues como les decía, son los jueces, que de algún modo eran los líderes que ayudaban a unificar a estos pueblos, a estas 12 tribus, para que volvieran a reencontrarse y darle sentido en la vida con Dios. Y vamos a darnos cuenta que en este libro de Josué, pues ya va a empezar a tomar un tono bélico, en el sentido de que por apartarse de Dios, por separarse, por no mantener la unidad, por alejarse completamente de Dios, van a ser víctimas precisamente de los ataques de los otros pueblos vecinos. Es importante tener presente que estos pueblos antiguos, en el trasfondo de estos relatos bélicos, la guerra era algo normal y se luchaba por sobrevivir, para mantener los territorios, los pastizales, los ganados, todas las bendiciones que Dios había dado. Y el pueblo que sometía debía la mayor parte de las veces renunciar a sus costumbres, a su religiosidad y asumir las nuevas costumbres de este pueblo. A partir de este momento de la historia vamos a darnos cuenta cómo surgen estos temas de poder y de dominación, donde precisamente pues vamos a darnos cuenta cómo estos pueblos, estas 12 tribus de Israel, por alejarse de Dios, pues fueron adquiriendo precisamente costumbres que no le agradaban a Dios, y que fueron esas costumbres tan interiorizándose tanto en el corazón que se iban olvidando poco a poco de aquel Dios que los había liberado. Por eso veíamos en esta cita bíblica cómo es que los israelitas, cómo era muy común que desobedecieran a Dios, cómo era en cierta forma caían en manos de los opresores y cómo precisamente empezaban a adorar a otros dioses. Veíamos que decían, no, empezaron a adorar a Baal, a Astarte. Es decir, empezaban a tener otras costumbres que no le agradaban a Dios, precisamente porque se apartaron su corazón de Él. Vamos a darnos cuenta que la prosperidad y la paz que Dios les había regalado hacían olvidar a los israelitas que Dios era el autor de todo bien, y por eso se prostituían a otros ídolos. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tengamos ese corazón y reconozcamos que todo lo que tenemos, a pesar de nuestro trabajo y esfuerzo, pues sin duda proviene de la bendición de Dios. Dios va a suscitar en medio de esta tragedia, de medio de ese sufrimiento, porque decía, cuando se apartaban de Dios, entonces entraban los ladrones, entraban los pueblos vecinos y empezaban a matar, empezaban a someter a este pueblo de Dios. Y vamos a darnos cuenta que Dios, a pesar de esto, pues nuevamente dice, tenía compasión, los oía gemir, los veía cómo estaban sufriendo, y hacía surgir a este caudillo, hacía surgir a este juez para que liberara a este pueblo y pudiera salvar a este pueblo que Dios había escogido. Y precisamente cuando dice, porque no quiere precisamente que su pueblo se aleje de su amor, que se entregue al vicio, a la idolatría. Por eso el pueblo vive mal cuando Dios hace sentir esa ausencia, pero cuando reavivan su corazón hacia Dios, pues van a nuevamente ver esas bendiciones de Dios.
Dios va a permitir ciertas desgracias causadas muchas veces por la maldad del hombre, no para que nos desesperemos, sino para que revisemos nuestra conducta y volvamos a Él. En pocas palabras, recordemos que Dios va a dejar que simplemente asumamos las consecuencias de nuestros actos. Y entonces, ahora sí como dicen, cuando vemos que ya el agua nos está llegando hasta el cuello, pues clamamos a aquel que nos puede amar y ayudar en medio de nuestra circunstancia. Vamos a darnos cuenta precisamente que este pueblo, pues sin duda, como decía, cada vez que este caudillo, cada vez que este juez moría, pues eran peores sus hijos, ¿no? Simplemente porque ya su corazón se había apartado completamente de Dios. Cuando algo se enraiza es muy difícil sacarlo. Por eso, como decíamos al principio del curso bíblico, la palabra de Dios viene a quitar, a sacar, a destrozar todo aquello que se está pudriendo en nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios, aunque llegue ciego, cojo, manco, lo importante es que empieces a purificar tu vida. Empecemos a purificar y seguir poniendo en nuestro corazón la presencia de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Como les decía, estos caudillos se les van a llamar jueces y en total hubo 12 jueces en el pueblo de Israel y cada juez tuvo un llamado determinado y de una misión específica para salvar y liberar al pueblo de aquellas idolatrías, de aquellos vicios, de aquellos castigos, de aquellos sometimientos de los pueblos vecinos. Vamos a darnos cuenta que el primer juez que hubo en el pueblo de Israel se llamó Otoniel y va a liberar precisamente a este pueblo de los a este de los cananeos, de los hititas. Y vamos a darnos cuenta, como dice en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Dice así: Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de Él y adoraron las diferentes representaciones de Baal y de Acera. Por eso el Señor se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán Ristain, rey de Mesopotamia. Durante 8 años los israelitas tuvieron que servir a Cusán, hasta que le suplicaron al Señor y Él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este Salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas. Salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años, después de la muerte de Otoniel. Como les decía, Dios precisamente va a empezar a hacer surgir hombres para que liberen a este pueblo de los opresores, para que libere a estos pueblos de personas que los gobernaban o que los dominaban y que hacían que asumieran sus costumbres. Hoy en día, como les decía, nosotros también estamos llamados a liberar a nuestros hermanos de tantas cosas que nos han apartado completamente de Dios. Les decía que en total fueron 12 jueces que suscitó Dios. Estos fueron Otoniel, Ehud, Sangar, Débora, Barak, Gedeón, Tolá, Yair, Jepté, Ibsán, Elón y Abdón. Rápidamente vamos a darnos cuenta, vamos a ver solamente 4 jueces, de los cuales solamente me quiero centrar en el juez, uno de los últimos jueces que fue Sansón. Pero en Otoniel, pues como ya les había dicho, fue el primer juez, fue uno de los mejores jueces, no fue objeto de ninguna crítica, salvó a su pueblo de la opresión. Lo único que cabe destacar de él, que en sí mismo no era competente para ese cargo. No se convirtió en líder de Israel por su capacidad sobresaliente, sino debido a que era sobrino de Caleb y además se había casado con Asca, la hija de Caleb. Sin embargo, Dios lo utilizó. Por eso todos los jueces fueron hombres insignificantes. No hubo ningún hombre importante entre ellos. Estos hombres fueron usados por Dios
a causa de que eran buenos. Tenemos que decir, era algo extraños. Su divina peculiaridad hizo posible que Dios los utilizara. Por eso, como les decía, si hoy Dios nos llama a cada uno de nosotros, no pensemos que tenemos que tener dones especiales, no pensemos que tenemos que tener capacidades grandes. Lo único que ve, o vamos a ver más adelante, que Dios va a ver lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Otro de los jueces muy importantes, pues fue Débora. Débora fue una mujer y vamos a darnos cuenta que, como les decía en un principio, tanto hombres o mujeres para Dios tienen el mismo valor. Y tanto hombres y mujeres estamos llamados a seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a ver que Débora describe como una profetisa y juez. También se nos dice que fue esposa de Lapidot. Ella sí fue una mujer extraordinaria levantada por Dios para juzgar a Israel durante un tiempo de opresión y desesperación. Ella impulsó a Israel a luchar. De hecho, Débora fue la única mujer de los jueces, pero que asume como hoy en día conocemos el papel de los jueces. Era la encargada de juzgar las acciones del pueblo. Los demás simplemente también tenían otra misión particular, simplemente con sus dones, con sus talentos, de liberar a esas 12 tribus de la opresión de los demás. Otro de los jueces muy importantes, pues tenemos a Gedeón. Y vamos a darnos cuenta que de por sí este pueblo, como ya les decía, un pueblo rebelde, un pueblo que se olvidaba fácilmente, un pueblo que se encontraba ya bien, que tenía todo, que tenía paz y demás, que era muy fácil que se olvidara de Dios, pues era muy fácil o muy recurrente que se vieran sometidos a la apostasía. ¿Qué era la apostasía? ¿O qué significa la apostasía? Abandonar, renunciar a lo que Dios les había dictado. En pocas palabras, hoy en día la apostasía es renunciar simplemente a la fe, renunciar a Dios. Y los israelitas habían hecho lo que era malo a los ojos de Dios, por lo que Dios los entregó en manos de los madianitas. Estos invasores atacaron y quemaron todos los sembradíos de Israel, afligiéndolos con gran pena y dolor. Pero el espíritu de Gedeón, en cada uno de los jueces, vamos a ver que el espíritu de Dios siempre los acompañaba. El espíritu de Dios el que les dotaba de capacidades para poder lograr esta misión. Cuando éste trabajaba en el campo para esconder la cosecha de los madianitas, el ángel le dijo a Gedeón que lo enviara a él para liberar a los israelitas de la mano de los madianitas. Pero aunque Gedeón dudaba de su habilidad para poder realizar tal cosa, Dios le dice que siempre estará a su lado. La primera cosa que Dios le ordena a Gedeón es destruir el altar de los israelitas que le habían construido a Baal. Qué fuerte es esto. Destruir, ¿quiénes son los israelitas? El pueblo de Dios, quien nos mandó a destruir un altar que habían construido ¿a quién? A Baal, un dios extranjero, a un dios que sin duda no era el Dios de Jacob, el Dios que los había librado de Egipto. Se habían pervertido tanto que ya rendían culto a otros dioses. Y que era evidencia de esa apostasía. Durante una noche Gedeón y sus hombres rompieron y quitaron el altar de Baal, lo que encendió la ira de los habitantes, lo que encendió la ira del pueblo de Israel. Se enojaron de que les recordaran de que tenían a un único Dios y que su corazón se había corrompido. Y así muchos de nosotros nos empiezan a quitar muchas cosas y nos enojamos. Nos empiezan a decir cosas que están mal y nos enojamos. Porque tenemos hecho a un Dios a nuestra medida. Tenemos hecho un Dios que es simplemente como este becerro de oro, queremos hacerlo a nuestra manera. Por eso, al momento de que Gedeón destruyó este altar, todo el pueblo se enojó y pedían la muerte del responsable, es decir, de Gedeón. Y por eso vamos a darnos cuenta que Dios va a liberar a Gedeón de estas terribles cosas. Vamos a ver más adelante que Gedeón se pone en un momento de oración, se pone en un momento de petición a Dios y Dios le cumple, Dios lo escucha, porque sabe precisamente que lo que está pidiendo es para que su pueblo vuelva al corazón de Dios.
Y así lo que estamos llamados a cada uno de nosotros, ver y pedir lo que necesitamos, no solamente para nuestra propia conveniencia, sino para el pueblo de Dios. Finalmente, pues vamos a empezar a ver el juez donde me quiero centrar más y que es muy conocido por nosotros, que es Sansón. Muchos de nosotros lo hemos escuchado en historias, en películas y demás, pero vamos a darnos cuenta ahora sí que conocer la verdadera historia de Sansón y vamos a ver cómo es que Dios le ha dado una misión específica y pues por ciertas situaciones pues la abandona. Por eso vamos a ver que desde un principio Dios escoge a la persona y lo consagra para una misión específica. Como vamos a ver más adelante, después cuando veamos a los profetas, como dice Jeremías, desde antes de que naciera tú ya tenías preparado una misión para mí. Y precisamente la misión de Sansón es que había sido una persona consagrada para liberar nuevamente a este pueblo de sufrimiento. Dice así el libro de Jueces capítulo 13, versículos del 1 al 7. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en el poder de los filisteos durante 40 años. En Sorá de la tribu de Dan había un hombre que se llamaba Manoá. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: Tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino, ni agua, ni otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios, como nazareno desde antes de nacer, para que sea él quien comience a liberar a los israelitas del poder de los filisteos. La mujer fue a contárselo a su marido y le dijo: Un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía el ángel mismo del Señor. Ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me lo dijo. Lo que sí me dijo fue que voy a tener un hijo, y que desde ahora no debo tomar vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comer nada impuro, porque el niño va a estar consagrado a Dios, como nazareno desde antes de nacer y hasta su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a darnos cuenta aquí cómo es que surge precisamente la consagración, la elección de una persona para una misión específica. Sin duda, Dios en nuestras familias llama a alguien para consagrarlo a una misión de salvación a los demás y que esto sea una bendición o una negación de cada uno de nosotros. A mí me da risa mucho de nosotros porque a veces andamos pidiendo por las vocaciones: Señor, te pedimos por los sacerdotes, Señor, te pedimos por las religiosas, te pedimos por a los misioneros, pero nomás te fijas en mis hijos y vas a ver. Entonces, pedimos por todos los demás y queremos que haya sacerdotes, queremos que haya monjitas, personas consagradas, pero no mi hijo, pero no mi hija. Y sin duda Dios tiene consagrado en cada uno de nosotros a personas específicas. Dios precisamente había elegido a Sansón porque iba a liberar a este pueblo de los filisteos que los había precisamente atropellado. Lamentablemente muchos de nosotros pues a veces pedimos y cuando se nos cumple ya no queremos. Entonces también hay que tener cuidado en qué es lo que le pedimos a Dios. Ya a mi experiencia, yo les puedo decir que uno de los principales opositores que un hermano, una hermana se consagren son los papás. Entonces, y por muy católicos, y por muy ministros, y por muy celebradores, y por muy de grupos, a veces los principales que se oponen a la voluntad de Dios, a la consagración, son precisamente los papás. Entonces, sin duda, como veíamos precisamente, Dios en cada una de las familias llama a alguien para consagrarlo para una misión específica o para una vida, una entrega total completamente a Dios. De nosotros depende si queremos hacer que Dios actúe por medio de nosotros o simplemente le negamos ese acceso a nuestras propias vidas. Vamos a darnos cuenta que
que uno de los más famosos de los jueces que hay en el pueblo de Israel, pues es Sansón, a quien Dios le entregó precisamente un don especial. Ese don especialísimo va a ser una fuerza, que es lo que vamos a ver en la siguiente cita bíblica. Esa fuerza, precisamente, ese don excepcional es la fuerza con la que va a vencer precisamente a los filisteos. Pero Sansón es famoso porque no supo usar ese don con inteligencia y sobre todo siendo fiel a Dios. Había sido llamado para hacer el bien a Israel. Sansón puso en conflicto a su pueblo contra los filisteos. Como le gustaba satisfacer sus propios vicios, Sansón terminó siendo una ruina para sí mismo y para el pueblo. Ya desde su nacimiento es evidente el amor especial que Dios tenía sobre Sansón. La madre de este juez, siendo estéril, recibió el anuncio del ángel de Dios que se le dice que le concebirá un hijo a quien debe criar como a un consagrado, pues les dará la misión de liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Vamos a darnos cuenta que Sansón creció así con el Espíritu de Dios y pronto empezó a lucir su fuerza física extraordinaria que poseía. Este don, como todos los demás que Dios concede, es para realizar el servicio a los demás, lo que Él nos pide. Por eso Sansón fue favorecido para que por medio de su fuerza liberara a su pueblo de los filisteos. Pero Sansón tuvo grandes defectos para el cumplimiento de su misión, defectos que se acentuaron por no saber amar a Dios. Y vamos a darnos cuenta qué defectos tuvo Sansón. Muchos de nosotros Dios nos pudo haber concedido grandes dones, nos pudo conceder grandes riquezas, nos pudo conseguir grandes oportunidades, pero a veces echamos a perder todo lo que Dios tiene planeado por nosotros porque nos dejamos llevar por nuestros vicios, por nuestros problemas, por nuestras dificultades. Por eso es importante que nosotros analicemos la historia de Sansón. Vimos que Dios lo consagró, le dio una misión específica desde antes que naciera y fue un niño prodigio, un niño que nació precisamente de una mujer que era estéril y que hizo surgir y que fue criado con esa misión o esa consagración. Vamos a ver cómo se fue perdiendo esta misión de Sansón o cómo es que se fue olvidando de Dios. Vemos en el libro de Jueces capítulo 14 versículos del 1 al 4 y capítulo 15 versículos del 1 al 5 y del 9 al 15. Dice así: Sansón bajó un día al pueblo de Timá y se fijó en una mujer filistea, y cuando regresó a casa se lo contó a sus padres. Le dijo: por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timá. Pero sus padres dijeron: ¿para qué tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos paganos? ¿Acaso ya no hay mujeres entre nuestros parientes o en todos los de israelitas? Sansón respondió: esa muchacha es la que me gusta, y es la que quiero que me consigan como esposa. Sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, pues estaba buscando la ocasión para atacar a los filisteos, que en esa época dominaban Israel. Pasado algún tiempo durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y se llevó un cabrito. Al llegar dijo: voy a entrar a ver a mi mujer en su cuarto. Pero el suegro no lo dejó entrar, sino que le dijo: yo pensé que ya no la querías, así que se la di a uno de tus amigos. Sin embargo, su hermana menor es más linda que ella. Tómala en lugar de la mayor. Pero Sansón le contestó: ahora sí que no respondo del mal que yo les haga a los filisteos. Entonces fue y atrapó 300 zorras, las ató por el rabo de dos en dos y en cada par le amarró una antorcha entre los rabos. Luego prendió fuego a las antorchas y lo soltó a las zorras en los campos sembrados de los filisteos. De ese modo quemó el trigo que ya estaba amontonado y el que todavía estaba en pie, hasta los viñedos y los olivares. Los filisteos vieron y acamparon en Judá, extendiéndose así hasta Leí. Y los de Judá le preguntaron: ¿por qué han venido a pelear contra nosotros? Ellos le contestaron: hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que nos ha hecho. Al oír esto, 3000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Tan y le dijeron a Sansón: ¿no saben que los filisteos son más fuertes que nosotros?
¿por qué nos has puesto en esa situación? Sansón le contestó, yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a darnos cuenta en lo que acabamos de leer. Primero, Sansón se enamora de una mujer de los enemigos. Y precisamente al momento de que él fue y regresó y se dio cuenta que su mujer, su suegro le había dado la mujer a uno de sus amigos, pues se dejó llevar precisamente por la ira y el coraje e hizo la maldad de quemar todos los sembradíos de todos los filisteos. Vamos a darnos cuenta aquí, en primer lugar, que Sansón se empieza a olvidar de la misión que Dios les ha encomendado y se pervierte por sus gustos placenteros. Se deja cegar precisamente por la ira y no sabe obedecer y destruye, en cierta forma, lo que le ha encomendado. Sansón se deja dominar por la ira, el coraje, la venganza, y en vez de hacer el bien, destruye los bienes materiales del otro. La ira no es buena consejera. Sansón quería a esta mujer pagana, que era filisteo, y vamos a darnos cuenta precisamente qué es esto, qué es lo que ocasionó al enamorarse de esa mujer, hizo que precisamente se dejara llevar por la ira y que tuvieran que pagar precisamente justos por malos. Y así pasa precisamente en nuestra vida. A veces nos olvidamos de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros, nos dejamos llevar por el enojo, por el coraje y simplemente ya ni pensamos ni razonamos ni el por qué estamos aquí, ni qué es lo que Dios quiere de nuestra propia vida. Vamos a darnos cuenta que estos hombres caray, me faltó leer un poco más, creo. Dice así, vamos a terminar de leer la cita. Dice, los filisteos vieron y acamparon en Judá, extendiéndose a Lejí, y los de Judá preguntaron, ¿por qué han venido a pelear contra nosotros? Este ya lo leímos. Al oír esto, 3000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Etán y le dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esa situación? Sansón le contestó, yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda. Entonces ellos dijeron, pues nosotros hemos venido a capturarte para entregarte a los filisteos. Sansón respondió, júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Y ellos le aseguraron, no te vamos a matar, solo queremos capturarte y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de su escondite. Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron a su encuentro, gritaron de alegría. Pero el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que lo sujetaba a los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como les decía precisamente, en medio de ese coraje, de esa ira, pareciera que se deja llevar por su ira y se olvida de la misión que Dios había dado. Empieza a matar a los filisteos como venganza por lo que le hicieron con su mujer, mas no precisamente por liberar a este pueblo. Se empieza a olvidar precisamente que la misión de él era liberar al pueblo, mas no sus propios intereses. Vamos a darnos cuenta que como precisamente el Espíritu de Dios se apoderó de Sansón y hizo hacer una fuerza extraordinaria que él poseía. Y esto hizo que, para que pudiera liberarse precisamente de los filisteos y pudiera continuar con su misión. Sansón tuvo grandes defectos en el cumplimiento de su misión, como vimos precisamente, la pasión por las mujeres. A Sansón en muchos problemas lo van a empezar a distraer. No solamente fue la primera, que fue su primera esposa, sino vamos a ver más adelante que con una segunda mujer, pues va a perder la cabeza. Precisamente, sobre todo vemos que la ley de Dios, pues no permitía las uniones entre mujeres paganas, y él rompió esa regla. La fuerza física que poseía a Sansón le hacía sentir seguro y alcanzar cualquier cosa que deseara. Nunca tuvo tiempo para preguntarse qué quiere Dios de mí, o por qué me ha dado este don, o por qué es que
me ha consagrado Dios, simplemente se dejaba llevar por sus pasiones, se dejaba llevar por sus pensamientos, por su ira y por sus deseos superficiales. Y en cierta forma pues fue desperdiciando poco a poco el tiempo que para su juventud era valioso. Y vamos a darnos cuenta que esta misma debilidad por las mujeres Sansón hizo que se llevaran cada vez más pleitos y venganzas que iban irritando cada vez más a los filisteos. Y fue lo que pasó precisamente en Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 7, versículos del 10 al 11 y del 13 al 22, donde precisamente no solamente vamos a leerlo en líneas, donde Sansón se enamora precisamente de Dalila, donde precisamente los filisteos la ocupan para que les revelara por medio de Dalila de dónde le provenía precisamente Sansón la fuerza. Y precisamente Sansón cayó a los encantos de Dalila y cuando vamos leyendo esta cita bíblica vamos a darnos cuenta cómo lo manipulaba, cómo lo utilizaba para sacarle la verdad. Dalila intentó 3 veces sacarle la verdad acerca de dónde obtenía su fuerza, pero Sansón no lo revelaba en un principio hasta que terminó convenciéndolo. Incluso vemos ahí en la cita bíblica cómo Dalila era una mujer astuta, una mujer chantajista, una mujer en cierta forma que sabía cómo obtener beneficio de Sansón, hasta que logra convencerlo que le revelara cuál es su secreto. Y entonces precisamente Sansón le revela que su secreto de la fuerza le provenía precisamente del cabello. Y entonces cuando Dalila le corta el cabello de Sansón, pues entran los filisteos, lo capturan y entonces precisamente vamos a darnos cuenta que Sansón pues cayó en una terrible desgracia. Los filisteos le agarraron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gazá, donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en un molino en la cárcel. Sin embargo, a pesar de que su cabello le crecía, pues su fuerza ya no la recobró. ¿Qué quiero decir con todo esto, queridos hermanos? Lo siguiente, pues sin duda, algo que debemos de notar es que pues a veces nuestras pasiones nos pueden hacer perder completamente del camino que Dios quiere de cada uno de nosotros. A veces precisamente somos muy fáciles de caer ante las seducciones de la vida, que se nos olvida, nos ciega y simplemente ya no continuamos con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sansón precisamente no tenía su fuerza en el cabello. No tenía su fuerza en el cabello porque era el Espíritu de Dios el que los acompañaba. Era el Espíritu de Dios el que les daba esa fuerza. Era Dios mismo el que le ayudaba a salir adelante. Pero cuando Sansón se olvida de Dios y se lucha más bien por sus objetivos más que por su vida, más bien, cuando Sansón empieza a luchar por sus propios objetivos, por sus propias inquietudes, por sus propios intereses, y se olvida de la misión que Dios les ha dado, es cuando Dios lo abandona. Es cuando Dios precisamente, pues ya no le da ese talento que lo caracterizaba. Dicen por ahí, ¿no? Si Dios te ha regalado talentos y no lo utilizas, es como esa parábola, ¿no? Por miedo lo enterré y no sacaste provecho. Dios te va regalando talentos, Dios te va dando actitudes, te va dando fuerza, valentía, poder para hacer lo que Él te está pidiendo, siempre y cuando nos acordemos de Él, siempre y cuando lo pongamos al servicio de los demás y siempre y cuando tengamos ese corazón dispuesto a escuchar a Dios. Y aunque Sansón le volvió a crecer el cabello, pues ya no tuvo fuerza. Ya no tuvo fuerza porque se había apartado de Dios, había abandonado a Dios. Y llega un momento en que ya torturado, esclavizado, sin ojos, se da cuenta ahora sí del mal que había hecho o del error de haber abandonado o apartarse de Dios, que pide perdón a Dios. Es lo que vemos en la siguiente cita bíblica, donde Sansón va a pedir perdón a Dios por todo lo que había hecho, por haberse apartado su corazón de él, y entonces le pide que le dé una oportunidad más para poder vengarse de esos filisteos.
Y entonces el Espíritu de Dios nuevamente se apoderó de él y pudo derribar las columnas donde estaba atado y matar a todos los filisteos y dejar nuevamente libre al pueblo de Dios. Y pudo concluir lo que desde un principio tenía que haber hecho y no hasta el final. ¿Cuál es la conclusión o moraleja para cada uno de nosotros? Que a veces queremos acercarnos a Dios ya hasta cuando no hay otra salida. A veces queremos acercarnos a Dios ya cuando estamos en los últimos momentos. Ya queremos acercarnos a Dios cuando tenemos una gran necesidad o estamos completamente pues en terribles problemas. Pero como recordemos lo que Dios siempre nos ha invitado, a darle lo mejor de nuestra vida. Y si Dios te está llamando a tus 30, 40, 50, 60 años, no desperdicies tus tiempos en otras cosas que no es para bien de nosotros, sino que nos van pervirtiendo y alejando de Dios. Porque el que tengamos paz, el que tengamos todo, hace a veces que nos olvidemos precisamente de que todo lo tenemos por obra y gracia de Dios. Es Él el que nos permite tener todo lo que tenemos en la vida. Pues bien, queridos hermanos, este tema es un poco largo. Ya los demás están más padres. Vamos a darnos cuenta el siguiente tema acerca de los profetas y luego los reyes. Luego vamos a hablar acerca, no, primero los reyes, luego los profetas y ya vamos a empezar a hablar de la Virgen María y demás. Entonces, pues queridos hermanos, ahí vamos. Espero que les vayan entendiendo. Cualquier duda, pues tienen mi número telefónico. Que Dios los bendiga. Nos ponemos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Gracias, hermano, hermano. igualmente.